Mientras escribía esta historia, no pude evitar darme cuenta de todos los errores que cometimos, de cada fallo, cada paso errado que mi familia y yo dimos, hasta llegar al punto donde estamos. Nunca tuvimos mala intención, me consta, ya que podía ver la desesperación en el rostro de mi madre, la desesperación de una mujer que solo quiere ayudar a su hijo, pero como dice el dicho, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Y ese dicho es bastante literal, ya que lo que vivió toda mi familia, y en especial mi hermano Robert, fue sin duda un infierno en la tierra. Mi nombre es Elizabeth, y actualmente tengo 40 años, aunque cuando comenzó esta historia no tenía más de 15. Mis padres son Aurelio y Rocío, y bueno, siempre hemos vivido en un pueblo pequeño, sin muchos lujos, pero el trabajo de mis padres les permitió darnos una buena calidad de vida a mí y a mi hermano Robert, que nació en el año 1998. Ahora, tengan presente que durante los primeros 2 años todo fue bien, pero unos meses después de su segundo cumpleaños, algo en Robert comenzó a cambiar, y yo lo noté de inmediato, al igual que mis padres. Todo empezó con silencios. Robert, que hasta entonces balbuceaba palabras sueltas y reía con mucha fuerza, de pronto se quedaba mirando un punto de la pared en estado de trance, y reaccionaba muy mal cuando intentabas llamar su atención. Yo misma, que lo cuidaba por las tardes cuando mis padres no estaban, vi cómo explotaba de aire y comenzaba a gritar, y a llorar durante horas cuando lo sacaba de su contemplación, aunque no estuviera viendo más que un rincón fijamente. También comenzó a reírse solo, pero cuando le preguntaba de qué se reía, guardaba silencio y me evitaba la mirada. Cuando le señalé este comportamiento tan raro a mi mamá, ella me dijo que simplemente eran cosas de niños, y durante media hora me contó cosas raras que yo hacía cuando era una bebé, aunque para serle sincera, ninguna de esas cosas era equivalente a lo que yo estaba viendo. De hecho, en retrospectiva me doy cuenta de que mi mamá solo estaba poniéndome y poniéndose excusas, ya que obviamente ella misma había notado ese raro comportamiento. En fin, volviendo a la historia, me frustré mucho cuando mi madre desestimó mis advertencias, ya que poco a poco, con el pasar de los días y las semanas, la cosa tomó un giro un poco más extraño. Cuando Robert se quedaba viendo a la pared, todo está bien. Al menos no gritaba ni lloraba si no lo molestabas. Pero cuando era hora de dormir la siesta, y lograba sacarlo de su trance sin que me mordiera o rasguñara, lo podía ver encogerse de miedo entre sueños, como si estuviera teniendo pesadillas. Hubo una semana en la que no paró de llorar, y se despertaba aterrado. Yo era su hermana, quería cuidarlo y ayudarlo, pero no tenía idea de cómo, ni de qué le podía estar pasando. Pocos días después, entre balbuceos, Robert me explicó que no quería pasar por el pasillo que daba a la cocina porque, según él, las paredes respiraban. Yo confieso que me reí un poco, ya que solo tenía 15 años, y para mí esa frase era una tontería de niño pequeño. Seguro lo escuchó en la radio de mamá o en la televisión. Mi papá, Aurelio, sí lo tomaba más en serio, asegurándose de cargarlo de un lado a otro del pasillo, mientras Robert se tapaba los oídos. Esas rarezas no se detuvieron, y mi padre terminó convenciendo a mi mamá de conversarlo con el pediatra la próxima vez que llevaran a Robert a revisión. Ella no estaba muy contenta con esto, pero aceptó. Y por lo que sé, el pediatra no llegó a ninguna conclusión. Le hicieron exámenes a mi hermanito, pero no lograron llegar a nada. Mi mamá siguió asegurando que a su hijo no le pasaba nada, pero era evidente para todos que había rasgos en su comportamiento que no eran comunes. Sin embargo, solo era una adolescente, y aunque ayudaba a mis padres en lo que podía, tampoco era mi deber buscar una solución. Con los años, las rarezas se hicieron costumbre para todos, y asumimos que Robert era un poco diferente, sin darle mayor importancia.
A los 5, mi hermano empezó a hablar con alguien que nosotros no veíamos. Jugaba a alinear los cubiertos de la cocina sobre la mesa de comedor para que no hagan ruido de noche, y se ponía furioso si movíamos una cuchara, pero no furioso de enojarse y ya, furioso al punto de tener que contenerlo, ya que comenzaba a golpear la mesa, las paredes y a él mismo. En una ocasión incluso pretendió atacarme a mí, pero mi papá logró evitar que me tocara. Por otro lado, en el kinder tenía problemas de adaptación bastante evidentes. Evitaba a los otros niños. No socializaba con nadie que no fuera su amigo imaginario. Y aunque la maestra aconsejó encarecidamente a mis padres que buscaran ayuda profesional para Robert, creo que ellos se habían rendido o estaban en negación. Me molesta un poco decirlo, pero es que si no era eso, entonces no entiendo por qué no comprendían que algo estaba mal con Robert. Aunque, claro, para este momento jamás hubiese pensado en algo sobrenatural. Solo era algo psicológico, algo en su mente, algo que no era real. Un día llamaron a mis padres al kinder para poder hablar con ellos con respecto a Robert, ya que por primera vez en todos esos años de comportamientos extraños, había agredido a un compañero. Mi papá me contó todo esto y al parecer, Robert había apretado muy fuerte el brazo de otro niño hasta dejarlo rojo. La madre del otro niño también estaba ahí, y tanto Robert como el pequeño estaban presentes. Mi papá no daba crédito a lo que veía, y es que no era por defender a su hijo ni nada de eso, pero el pequeño tenía una marca enorme en su mano, algo que, en su humilde opinión, no podía haber hecho un niño. En ese momento comenzó a sospechar que la profesora estaba culpando a Robert de algo que ella misma había hecho, y por lo visto la madre del otro niño también pensó lo mismo. Pero luego de preguntarle a los niños aparte, ambos aseguraron que no había sido la maestra. El pequeño con la herida aseguró que fue Robert, aunque no supo explicar cómo lo había logrado. Y mi hermano, bueno, él dijo que fue su amigo imaginario. Mi mamá seguía en negación, asegurando que los niños hacen esas cosas. Se muerden, se pegan, solo hay que corregirlos. Pero a mí sí me asustó un poco que este nuevo amigo imaginario, Adán, estuviera despertando algún tipo de violencia en mi hermano. Poco tiempo después comenzó el primer año de primaria, y como era de esperarse, empezaron los problemas. No se concentraba, copiaba letras al revés, volvía con la camisa abotonada de forma absurda, y cuando le preguntaban de quién era la culpa, de Adán. Mamá tuvo que admitir que algo no iba bien con Robert, y se ocupó de llevarlo a distintos pediatras y a una psicóloga de un pueblo vecino, pero ninguno de ellos le dio un resultado concluyente. Todos decían variaciones de lo mismo: paciencia, límites, es una etapa. Nada que realmente nos ayudara a solventar el problema de conducta de Robert. Y como no podía ser de otra manera, poco a poco las cosas empezaron a ponerse raras en casa. La primera manifestación que yo recuerdo pasó en la habitación de Robert. Yo estaba estudiando para unos exámenes de la universidad en mi cuarto, cuando escuché un fuerte golpe en la pared. Me asusté, ya que pensé que algo le había ocurrido a mi hermano. Para que se hagan una idea, nuestra casa tenía 4 habitaciones. La matrimonial, donde dormían mis papás, estaba al fondo. Al lado derecho estaban la mía y la de Robert. Y al frente del cuarto de Robert estaba una habitación que mi papá usaba como oficina y depósito. El golpe fue en la pared que daba al cuarto de Robert, y por eso asumí que algo le había pasado. Me levanté corriendo, y me encontré con mis papás en el pasillo. Ellos también lo escucharon, así que mi papá entró primero a la habitación, esperando ver a Robert con un martillo golpeando las paredes, o algo así. Pero para nuestra sorpresa no vimos nada. Robert no estaba en su habitación. Todo estaba en orden, y salvo la luz, que titilaba en el centro de la habitación como si estuviera a punto de fundirse, no había nada fuera de lo normal.
Mi papá apagó y prendió la luz para que el foco volviera a la normalidad, y nos quedamos viendo la habitación un segundo antes de escuchar la voz de mi hermano. Robert preguntó qué pasaba con un tono tranquilo de confusión. Venía de la cocina, con un vaso de agua en la mano, cuando mi mamá le preguntó si él había golpeado la pared o algo así. Por supuesto que contestó que seguro había sido Adán. La primera reacción de mi mamá fue regañarlo, pero todos nos quedamos mudos al escuchar un golpe de nuevo a nuestras espaldas. Ese ruido me provocó un sentimiento horrible, como si me pusieran un bloque de hielo dentro de la blusa. Volteé al cuarto de Robert, sin entender qué había ocasionado ese sonido, pero no vi nada otra vez, salvo la luz que, de nuevo, empezó a titilar antes de apagarse. Durante las próximas horas mis papás y yo estuvimos conversando al respecto, incrédulos ante lo que había sucedido. Mi papá revisó la habitación de arriba abajo para entender qué había ocasionado esos golpes, y al final los tres concluimos que solo había sido una especie de eco proveniente de la casa de los vecinos. Bastante difícil, la verdad, ya que aunque no era mucha, la distancia entre casa y casa era suficiente para que los ruidos no se colaran de una a otra. Pero llegados a ese punto, era más fácil creer eso que pensar que algo sobrenatural se había manifestado de una forma tan descarada frente a nosotros. Con el pasar de los días, aunque de forma más sutil, empecé a notar pequeños cambios en la temperatura de la casa, como si de pronto estuviera en un refrigerador. Estos puntos siempre cambiaban, e iban acompañados de la extraña e inexplicable sensación de que alguien me miraba. Por otro lado, las bombillas parpadeaban todas las tardes, sin importar que mi papá las hubiese cambiado recientemente. Atribuyó todo a un cortocircuito que estaba dañando las bombillas, y yo quise apoyarlo, aunque al mismo tiempo había una parte de mí que no se creía del todo esa explicación tan extraña. Y por último, Robert. Mi hermano nunca había sido alguien convencional, pero con el pasar del tiempo su comportamiento se volvió un poco más tétrico. Susurraba por las noches, lo escuchaba merodear por la casa en la madrugada, y en más de una ocasión se me acercó en silencio, con la cara blanca, y me susurraba al oído cosas como: «Ya vienen, y no nos quiere aquí». Cuando le preguntaba qué significaba todo eso, simplemente se iba corriendo. No sé cómo explicarles lo que se siente ver que tu familia se parte en dos. Los que creen que hay una explicación médica y lógica para todo, y los que prefieren pensar que hay cosas que simplemente no tienen explicación, como energías y fuerzas sobrenaturales. Mamá estaba en el medio, estirada como una cuerda. Mi papá era completamente escéptico de que algo sobrenatural estuviera pasando. Y yo, poco a poco, a medida que sentía más cosas, me convencí de que algo que no tenía explicación nos estaba sucediendo. Mis padres, después de una semana de discusiones, decidieron llevar a Robert a un médico de la capital de nuestra región. El doctor, después de algunas pruebas y estudios, dio su primer diagnóstico. Al parecer mi hermano presentaba algunos signos de psicosis temprana, y le recetó algunos jarabes y otros medicamentos que lo dejaron somnoliento, y otros remedios naturales que lo ponían realmente irritable. Sin embargo, el comportamiento aparentemente errático de Robert no se detuvo con esto, y aunque no tenía que ver, las manifestaciones en casa tampoco se detuvieron. Una noche estaba sola en casa, mientras mis padres y Robert visitaban a mi tía en otra ciudad. Tenía mis audífonos puestos y estaba escuchando música en mi computador, cuando un ruido de fondo comenzó a molestarme. Le puse pausa a la música, y aun con los audífonos puestos pude escuchar un llanto lejano. Pensé que podía ser una vecina, pero me pareció muy raro que estando tan lejos pudiera escucharla. Me quité los audífonos e intenté ubicar el sonido. Definitivamente venía del interior de la casa, y se me aceleró el corazón ya que sabía que estaba sola en la casa, al menos hasta la mañana siguiente. Sentía que el corazón me iba a explotar, y no supe bien qué hacer. Al final decidí no revisar,
y simplemente me acerqué a la puerta de mi habitación y le pasé seguro para que nadie pudiera entrar. Como si una simple puerta con pestillo fuera a impedir que un intruso pasara de todas formas. Me encontré temblando de pie en mi habitación, y casi me desmayé cuando vi una sombra proyectarse bajo mi puerta por la luz del pasillo, como si alguien caminara por el frente de mi habitación. No me atreví a abrir la boca ni a decir nada. Solo me quedé quieta, y al cabo de un rato sentí que la paz volvió a mi casa, al menos por esa noche. Fue como si de pronto un peso que estaba sobre mis hombros desapareciera. Al ver que el comportamiento de mi hermano no mejoraba, y en vista de que los sucesos en la casa se hicieron más evidentes, mi mamá optó por ignorar a mi papá y escucharme por una vez. Llevamos a Robert a la iglesia, y un catequista le rezó 3 rosarios junto a nosotras. Luego mi mamá hizo una donación a la iglesia, y un diácono fue con nosotros a casa para bendecir las habitaciones. Sé que ser un diácono no te convierte automáticamente en un médium o algo por el estilo, pero me llamó mucho la atención que, ni bien entrar a la casa, él señalara lo fresca que era, pese al calor que hacía afuera. Esa fue su forma amable de señalarnos que la casa estaba congelada, y yo misma lo noté. Nosotros no teníamos aire acondicionado ni nada de eso, y la casa no estaba cerca de las montañas ni en ningún lugar geográfico particularmente frío. Esa sensación térmica tan peculiar no tenía ninguna justificación, pero incluso él lo notó. Bendijo la casa sin mayor inconveniente, y se fue media hora después. Durante los próximos días las cosas regresaron a una normalidad que yo había olvidado. Una normalidad que me recordó a cuando Robert tenía solo 1 año, o incluso previa a su nacimiento. No se escuchaba nada en casa, y él se comportaba bastante bien. A veces decía cosas raras, sí, pero no se tornaba violento, ni nombraba a personas que no existían. Fue un alivio para todos, aunque duró muy poco. Una tarde cualquiera estábamos viendo películas en el sofá de la sala, cuando sentí que alguien movía mi cabello. No dije nada de inmediato, pero miré disimuladamente a las manos de Robert, para ver si me estaba jugando una broma. Nunca deseé tanto que mi hermano me estuviera molestando, pero cuando vi que sus manos estaban al frente, y el tacto de una mano fría revolvía mi cabello, apenas pude contener el deseo de gritar. De hecho, no lo contuve. Sí quería gritar, pero no pude, porque me había quedado congelada. Recién unos segundos después, cuando aquello se detuvo, escuché a Robert decirme que Adán había regresado, y me había revuelto el cabello diciéndome hola. Me di la vuelta y miré detrás del sofá. Me levanté y fui al cuarto de mis padres a decirles que no era gracioso que me hicieran bromas así. Obviamente no tenían ni la menor idea de lo que les estaba hablando. El caos en la casa se reanudó. El progreso de Robert se detuvo, y volvió a comportarse de manera irascible y errática, balbuceando cosas sin sentido. Para ese entonces tenía 7 años, pero era grande como un niño de 10, y tenía bastante fuerza. Yo por mi parte siempre he sido una mujer bastante pequeña, de 1,60 m, así que al no ser mucho más alta ni fuerte que él, sí me sentía un poco amenazada y preocupada, sobre todo en esas contadas ocasiones donde se me quedaba mirando de manera furibunda, como si quisiera atacarme pero no se atreviera. La casa también estaba sumida en un ambiente extraño, con puertas que se azotaban por el viento, aunque no había corrientes de aire, o luces que se prendían y apagaban casi al azar. Mi madre estaba en la cocina un día, y la licuadora se encendió sola por un instante, y una noche nos asustamos muchísimo al ver que todas las perillas del gas estaban abiertas. Inmediatamente culpamos a Robert, pero claro que tenía que culpar a Adán. Poco a poco el escepticismo de mi papá se desmoronó, y todos aceptamos que, si bien Robert era neurodivergente, sin duda había algo más que nos estaba acosando a todos, y en especial, a él.
No lo he mencionado mucho, pero Robert seguía siendo extremadamente nervioso, y en sus momentos de mayor lucidez solía llorar de desesperación, asegurando que no lograba callar las voces que oía. Mi madre lo llevó a un especialista que le recetó una serie de medicamentos que tuvieron un efecto adverso en Robert. Seguía siendo igual de errático, y lo único que se logró fue que estuviera prácticamente inconsciente la mitad del día y adormecido la otra mitad, pero sin rastro real de mejora. Volvimos a llevarlo a la iglesia, con la esperanza de que nos dieran una respuesta de todos los fenómenos que vivía mi hermano y que alteraban la paz de nuestro hogar, pero la Iglesia Católica nos dejó claro que esos asuntos no les correspondían, ya que mi hermano tenía una enfermedad mental diagnosticada, y aunque lo bendijeron de nuevo, no hubo el mismo efecto calmante de la última vez. Mis padres estaban frustrados, y sin saber cómo más ayudar a Robert, mi papá aceptó que una vecina se acercara a que lo miraran. Después de echar un vistazo a nuestra casa, nos aconsejó visitar a una amiga suya. Yo me negué de inmediato pensando que sería algo de brujería, pero mi vecina me corrigió de inmediato, asegurándome que no era brujería sino una limpieza. Para entonces ya mi hermano tenía 8 años. La primera vez que la vecina y su amiga fueron a limpiar la casa, llevaron sal y carbón. Yo no sé qué hicieron, ya que estaba en la universidad, pero debió haber funcionado, ya que Robert durmió 10 horas seguidas y amaneció sonriendo. Esa pequeña victoria fue gasolina para la esperanza de mi madre. La esperanza, sin embargo, tiene el peligro de endulzar la negación. Al igual que pasó luego de que el diácono fuera a bendecir la casa. Pasaron un par de semanas hasta que Robert empezó a hablar de voces. No eran voces completas, decía. Eran pedacitos que se pegaban a las cosas, al respaldo de su cama, al marco de la puerta. Una noche, Robert me confesó que las voces lo llamaban y decían su nombre como si lo masticaran. Cuando le pregunté quiénes lo hacían, él solo se encogió de hombros, sin saber qué responderme. Sin embargo, los eventos de la casa sí se redujeron en gran medida, y el escepticismo de mi papá volvió recargado. Él quiso prohibir cualquier limpia y redoblar las consultas médicas, asegurándonos que el problema de Robert no era espiritual, sino médico. Mi mamá aceptó por un tiempo, y yo también, aunque una parte de mí ya había entendido que lo que atormentaba a mi hermano no era solamente una condición psiquiátrica, sino algo más. Quiero decir, ¿por qué teníamos que limitarnos a pensar que era una cosa o la otra? ¿Acaso no podían ser las dos? Es frustrante recordarlo. Robert siguió tomando más y más pastillas que lo volvían lento y robótico, casi como si fuera un muñeco de plástico. Dejaba el plato a medio comer y se quedaba mirando el mantel como si en los hilos hubiera un mapa del tesoro. Cuando le hablaba contestaba con balbuceos inentendibles, y cuando lo tocaba se movía por inercia y sin ninguna autonomía. Yo lo peinaba con cuidado, le narraba cuentos inventados, le ponía música y conversaba con él todos los días y todas las noches. Mi hermano asentía, complaciente, como si fuera un zombi domesticado, y durante algunas semanas la casa estuvo en esa deprimente paz, mientras mi papá nos repetía que hacíamos lo correcto. Pero una tarde todo cambió, y Robert tuvo un horrible ataque de pánico a eso de las 6. Gritaba tan fuerte como nunca lo había hecho, suplicándonos a mí y a mi mamá que cerráramos las cortinas, que no dejáramos que entrara. Yo intenté comunicarme con él, preguntarle a qué se refería, pero era como hablarle a la pared, y él simplemente me gritaba con lágrimas en los ojos que no lo dejáramos entrar. Y así, aunque ustedes no lo crean, logramos sobrevivir durante un par de años. Con mi hermano Robert, con 10 años, adormecido por un cóctel de drogas y calmantes. Y mi familia, opaca, triste, acosada por sombras y susurros que aprendimos a ignorar, pero que jamás desaparecían. Mi vida se detuvo, ya que sentía que debía estar con mis padres para ayudarlos,
y aunque conseguí un trabajo relacionado con mis estudios y me iba relativamente bien, había una nube negra a mi alrededor. No sé si entienden a lo que me refiero. El punto es que aquella situación, esa tensa calma, era insostenible. Y fue por eso que, en el invierno de 2008, mi mamá, agotada, tomó la decisión que nos cambió la vida. Había escuchado de una mujer de la colonia de al lado, conocida por sanar de sustos. Esa señora logró tratar a un niño con insomnio y terrores nocturnos con buenos resultados. Y a esas alturas, los tres estábamos dispuestos a probar lo que fuera. Mi mamá fue sola para conocerla y saber cómo era el proceso. Volvió al anochecer con una botella de alcohol de hierbas y 2 instrucciones. La primera era limpiarle el cuerpo con ese alcohol de hierbas, cosa que fue muy sencilla ya que para ese momento, y salvo cuando le daban sus ataques de pánico, mi hermano era como un muñeco. La segunda instrucción era que debía presentarse el sábado siguiente, en ayuno, y vestido completamente de blanco. Los días anteriores al encuentro me opuse, sobre todo cuando ayudé a limpiarlo con ese apestoso alcohol de hierbas. Y mi padre también se opuso. Pero la oposición de ambos duró lo que tardó mi hermano en pasar otra noche de pie frente a la ventana, con los dedos pegados al vidrio, temblando como si estuviera congelándose. Había que hacer algo. Llevamos a Robert el sábado siguiente. La mujer era una anciana rechoncha, calculo yo que de unos 80 años, con el cabello gris y un fuerte olor a tabaco emanando de ella. Tenía un cuarto en el fondo de su casa, con piso de cemento y las paredes cubiertas de estampas y velas. La gente le dejaba botellas con agua, nombres escritos en papelitos, mechones de pelo atados con hilos rojos, y la verdad es que todo aquello me olía a estafa. Pero intenté poner mi escepticismo de lado. Me quedé afuera de la sala, y al cabo de 1 hora escuchando rezos desde afuera, vi a mi hermano y a mis padres salir con rostro de agotamiento, mientras la señora aseguraba que no teníamos que preocuparnos, y que el domingo mismo, es decir, al día siguiente, todo se resolvería. El ritual fue en nuestra casa porque la mujer dijo que el nudo estaba aquí. Llegó la tarde del domingo con 2 ayudantes, una bolsa de carbón, otra de sal gruesa y un botellón de agua. Pidió que no hubiera nadie más en la sala, que no fuéramos los del círculo familiar directo, por lo que 2 tías que habían ido a darnos apoyo tuvieron que esperar afuera. Admito que me encontraba muy nerviosa, ya que en la casa ese día se sintió una calma muy extraña. Hacía frío, pero no se oyeron voces tras las paredes, ni golpes en el techo. No hubo un solo paso ni sensación fuera de lugar, mientras esperábamos a que esa mujer llegara. Y eso solo hizo que la espera fuera aún peor. Apagamos las luces, cerramos las cortinas, y dejamos solo la luz de las velas. Robert, vestido completamente blanco, se sentó en el suelo, en el centro de un círculo de sal, y la mujer pasó el carbón por sus brazos y por su frente, murmurando palabras que no entendí. A cada susurro, las velas vibraban como si una corriente le rozara la mecha. Yo noté además un olor imposible, metal caliente, plástico quemado. ¿Lo sientes?, me preguntó la mujer de pronto, clavándome la mirada. En ese momento sentía que el estómago se me estaba encogiendo, y las manos me temblaban. Solo sentí algo similar el día que mi abuela murió, cuando estábamos esperando en el hospital, y vi a un médico acercarse para darnos la noticia. Asentí lentamente, sintiendo como un sudor frío me bajaba por la espalda, incapaz de entender qué habíamos hecho para merecer estar pasando por una situación semejante. La mujer me sonrió, no sé si con simpatía o con malicia, pero me sonrió antes de decirnos en un tono firme: no lo miren a los ojos si él los mira. No le contesten si los llama por su nombre. Pase lo que pase, no rompan el círculo de sal y no se muevan de sus sitios.
¿Y si tiene una crisis epiléptica o un ataque de pánico?, preguntó mi papá, genuinamente preocupado, y con buena razón, ya que mi hermano no dejaba de tener una condición médica diagnosticada. Quiero decir, sí, todos para ese momento creíamos que algo sobrenatural estaba pasando, pero ni mi papá ni yo habíamos abandonado la ciencia, y creíamos en el diagnóstico de los doctores. Pero la mujer se mantuvo firme. No se muevan, y no interactúen con él. Ya se los dije. Lo vamos a soportar. Van a superar esto este día, dijo ella. Esta entidad ha vivido aquí demasiado tiempo. La primera señal evidente de que algo estaba pasando fue pequeña. La vela de la esquina izquierda se inclinó hacia atrás, como si una corriente de aire proveniente de la pared la estuviera empujando en dirección a Robert. Yo intentaba controlar mi respiración, al borde de un ataque de ansiedad, cuando la segunda señal se manifestó. La voz de Robert, o más bien la ausencia de su voz. De pronto mi hermano intentó hablar. Intentó decir que tenía frío, pero en lugar de hablar, lo que salió de su boca fue un jadeo áspero. La mujer murmuró sus oraciones más rápido, golpeando con los dedos el piso, marcando un ritmo constante. Robert empezó a repetir con precisión las sílabas, como si alguien se las dictara, y entonces lo dijo: Aurelio. Mi papá, al oír su nombre, respondió de inmediato queriendo ayudarlo. Solo puedo imaginarme la angustia de mis padres al ver a su hijo menor en una situación tan horrible, y quiso socorrerlo, pero la mujer de inmediato le recordó: no rompa el círculo, no intervenga. Aurelio, repitió Robert, pero esta vez indudablemente no era su voz. Era una voz gruesa y gutural, demasiado fuerte para un niño. Alcé la mirada y vi a mi hermano sonreír con malicia, una oscuridad que no le había visto nunca, antes de decirle a mi papá: te conozco desde que escondías cigarros en el patio. No entendía a qué se refería y volteé a ver a mi padre, esperando ver confusión en su mirada, pero en cambio noté que se puso pálido. Eso, nadie más que nosotras lo sabía, y es que mucho antes del embarazo de mi mamá, mi papá luchó por dejar el cigarro, pero escondía uno o dos en el jardín para cuando no resistía el deseo de fumar. Nos constaba que nunca le dijimos algo así a Robert, pero ahí estaba, diciéndoselo en la cara a mi papá, que hacía lo posible por evitarle la mirada a su propio hijo. La casa comenzó a crujir, como si todos los muebles de madera y las puertas se achicaran. De la cocina llegó un golpe seco. La puerta osciló y volvió a golpear. El agua en el botellón hizo un sonido de burbujeo. Y la sal, lo juro por Dios, se humedeció como si hubiera niebla en la sala. No miren para atrás, sus miradas en el círculo, dijo la mujer. Lo siento, pero obedecerla era difícil por lo extrema que era la situación. La curiosidad y el miedo me vencieron, y miré sobre mi hombro hacia una lámpara que teníamos sobre una mesita de café en una esquina. Por un segundo logré ver una sombra pegada a la pared, más densa que cualquier sombra que haya visto por el rabillo del ojo. Era como si la luz, en lugar de expulsarla, la delineara. Robert se puso muy rígido. Le temblaron los párpados. La mujer le pidió a uno de sus asistentes que trajera su bolso, y de él sacó un plato y un huevo que rompió sobre él. La yema era negra y el olor simplemente indescriptible. El olor a azufre y huevo podrido impregnó la sala mientras la mujer, por primera vez desde que la conocimos, demostró miedo en su voz al decir: «Está amarrado», dijo. «Deja al niño». «¿Quién?». Mi mamá estaba llorando y le hizo la pregunta con la voz quebrada. La mujer, sin embargo, no contestó. En cambio, gritó el nombre de Adán y otras palabras que no fui capaz de comprender. Un momento después de decirlo, las velas se apagaron salvo una. El cuarto ya olía a azufre, pero ese aroma se multiplicó,
y yo casi me vine en vómito. Robert comenzó a convulsionar, y por un instante mi papá quiso intervenir, pero vi cómo se detuvo al notar que esa convulsión era diferente a las otras. No eran movimientos del todo erráticos, sino que iban al ritmo de los golpes de aquella mujer en el piso. Mi mamá lloraba en silencio. Hacía tiempo que había cerrado los ojos, y mi papá se mordía el labio con impotencia, hasta el punto de que sangraba. Yo no recuerdo qué hacía, solo sé que tenía la vista empañada por las lágrimas. Pensé que habíamos abierto una puerta que no sabíamos cerrar, que alguna clase de demonio había entrado a nuestra casa. La mujer cantó muy bajo y acercó el botellón de agua al círculo de sal. Le pidió a mamá que tocara la frente de Robert con el agua. Mamá obedeció. El agua chisporroteó sobre su piel. Robert de pronto paró de convulsionar. Paró del todo, y la mujer sonrió, mientras mi hermano se desmayaba en brazos de mi mamá. «Ya está», dijo la mujer con alivio. Recuperó su voz serena mientras nos aseguraba: «Esa entidad ya está afuera». Él despertó un par de minutos después, diciendo que tenía muchísima hambre y sed. Comió como no lo había hecho en años. Y esa noche Robert durmió con una calma que no le había visto en muchísimo tiempo. Mi mamá, agotada, se quedó sentada al borde de su cama toda la noche, acariciándole el pelo. Yo no pegué un ojo en toda la noche. Cada sonido de la casa me parecía un mensaje, una amenaza. Pero nada sucedió los primeros días, y bajamos la guardia, con la esperanza renovada de que, al fin, podríamos ser felices. Un mes y medio después, a las 3:12 de la mañana, lo recuerdo bien porque miré el reloj, la puerta del cuarto de Robert se cerró de golpe. Me levanté y salí corriendo a su cuarto. Entramos juntos mis papás y yo. Él estaba ahí, acostado en la cama, bien despierto, mirando el techo. Todos le preguntamos qué había pasado, y con la voz quebrada nos dijo: «Entró por la ventana». A la mañana siguiente, mamá preparó chocolate y quiso creer en el milagro, que todo seguía bien, que no había manera de que las cosas terribles que habíamos vivido por años regresaran así como así. Sin embargo, Robert parecía más apagado que en las últimas semanas, y aunque nadie quería decirlo, aunque nadie quería admitirlo, todos lo notamos. Estaba callado, ya no quería jugar, apenas me contestaba, y al igual que hace meses, volvió a caminar por la casa como en trance, adormilado. La mujer vino 2 veces más a sellar la casa, para evitar que otras entidades entraran, y pude ver en su rostro cierto desaire, como si se hubiese dado cuenta de algo, pero no nos lo quisiera decir. En más de una ocasión le pregunté qué era lo que se le pegó a mi hermano, y ella me dejó claro que no lo sabía del todo, pero que sin duda era malo. Le pregunté si acaso esa entidad le había causado su enfermedad psiquiátrica, y ella me dijo que no, pero que seguro se aprovechaba de ella, ya que sin duda mi hermano era, de entre todos, el más vulnerable, el más fácil de atacar. Luego de hablar con ella comenzaba con su ritual, y para cuando terminaba su visita, nosotros y la casa quedábamos exhaustos. Yo quería dormir durante horas, y en nuestro hogar quedaba un olor a quemado, marcas de dedos en el polvo de lugares que no alcanzábamos, y objetos agrietados sin explicación. 2 semanas después de escuchar el portazo en la habitación de Robert, él me pidió que no cerrara las cortinas al atardecer. Le pregunté a qué se debía esa petición, y me explicó que si la cerraba, él no podía ver por dónde entraba el otro. Yo, a diferencia de años atrás, no me reí, ni lo tomé como el chiste de un niño pequeño. Y sin embargo, aunque sabía que decía la verdad, se me encogió el corazón y casi se me salieron las lágrimas de impotencia al entender que no podía hacer nada. Las dejé abiertas como pidió. A las 6:07 de la tarde de ese día, la bombilla titiló. Vi mi reloj y suspiré.
sabiendo que algo raro estaba pasando por el frío repentino que sentí en mi habitación. El vidrio de la ventana se heló como si le hubieran pasado un cubo de hielo, y escuché a mi hermano gritarme que ya había entrado, con un tono de resignación que no le he vuelto a escuchar a nadie en mi vida. Esa noche fue la última. Escuchamos un golpe hueco en el techo, como si alguien caminara descalzo sobre las tejas. Papá salió al patio con una linterna. Yo y mi mamá nos quedamos con Robert, que tenía los ojos muy abiertos, demasiado quieto. Cuando la luz del pasillo se apagó sola, él susurró: Adán regresó. Mi mamá y yo estábamos llorando, impotentes porque esa entidad, no importaba qué hiciéramos, ni a quién recurriéramos, terminaba volviendo a atormentar a mi hermano. Intentamos rezar, pero fue inútil. El resto pasó rápido y al mismo tiempo parece que hubiera durado horas. Un viento imposible azotó la casa desde dentro. Las puertas se cerraron de golpe, y escuché cosas caerse en la cocina. La estampa de la pared del cuarto de Robert se cayó y el vidrio se rompió. Robert se llevó las manos al pecho y de pronto comenzó a llorar desesperado, intentando conseguir aire. Mi mamá le gritó a mi papá que llamara una ambulancia, mientras intentaba socorrer a mi hermano sin saber cómo. Buscó las pastillas que le recetó el psiquiatra, una de las tantas que teníamos en un botiquín en su cuarto, pero no le hicieron efecto. Mi papá le gritó a la operadora que su hijo se moría, exigiéndole que hiciera llegar una ambulancia lo antes posible. Y yo con las manos temblando intenté llamar a la bruja, a la mujer por teléfono, pero no respondió a la llamada. Robert no podía, la ambulancia no llegaba, y mi papá lo cargó en sus brazos para llevarlo en el coche de la familia, pero cuando intentamos arrancar, este no respondió. La llave giraba, el motor tosía, las luces del tablero parpadeaban, pero ese auto no quería encender. Abrí la puerta y salí corriendo para pedir ayuda al vecino, y el aire de la noche me pegó como una bofetada. Olía a metal, a azufre. Robert, en el asiento de atrás, dejó de respirar, justo cuando escuchamos las sirenas de la ambulancia acercándose. Sentí que algo se desinflaba en mi pecho, como si algo dentro de mí supiera que todo estaba perdido. Mamá gritó, mientras mi papá lo sacaba en brazos hacia la calle, y los vecinos salían a ver cuál era la conmoción. Y ese maldito auto se encendió de repente cuando ya no hacía falta, cuando ya no había nada que hacer. Robert murió de una falla cardiopulmonar antes de llegar al hospital. No hubo explicación que nos cerrara. El médico habló de complicaciones, de un corazón fatigado. Nosotros sabíamos que no tenía nada que ver con su salud, porque pese a todo, pese a los terrores nocturnos y los ataques de pánico, pese a todos los horrores de nuestro día a día, Robert era un niño sano, y físicamente era un niño normal. La casa desde entonces volvió a la paz que la definió antes de que todo esto comenzara, pero al mismo tiempo, diferente. Era una paz burlona, una paz marcada por la tristeza, y que de vez en cuando se ve interrumpida por manifestaciones macabras, cargadas de cinismo. La lámpara del comedor a veces latía sin ningún motivo. Las cucharas amanecían alineadas sobre la mesa, como solía dejarla Robert. La etapa de duelo para todos fue muy difícil, ya que no solo debíamos superar, sino que teníamos que soportar que su asesino se mofara en nuestra cara, escuchando pasos a la distancia y susurros tras las paredes, provenientes de su habitación. Mamá dejó de dormir en su cuarto y se mudó al sofá, como si con eso pudiera vigilar los rincones. Papá envejeció 10 años en un mes. El cabello se le llenó de canas y su postura erguida cambió, caminando con los hombros caídos. Yo aprendí a andar por la casa sin mirarla demasiado, para no ver ni notar nada que no quisiera.
En cuanto a la mujer, vino una última vez y nos dijo que lamentaba mucho nuestra pérdida, pero que ahí no había nada que hacer. Esa entidad habita la casa y jamás se irá de ella. Nosotros no entendimos, o más bien no quisimos entender, y pretendimos continuar con nuestras vidas. A partir de entonces, cosas extrañas pasaban, aunque con menos frecuencia, pero siempre pasaban. Un día cualquiera se perdió una foto de Robert. Un cuaderno de Robert donde había algunas de sus tareas apareció borrado, e incluso en una ocasión, la voz de mi madre en una grabación suena sin el nombre de mi hermano. Esa entidad solo sabe hacer daño. Optamos por guardar los recuerdos de Robert en casa de mis tías, y 2 años después empezamos el proceso de venta de la casa. Nos la quitaron de las manos y nos fuimos a otra casa, una casa donde había paz y serenidad, y aunque era más pequeña al menos, ahí nada se burlaba de nosotros, nada nos torturaba. Tiempo después hice mi vida, conseguí pareja, me casé, sanamos, pero la herida queda. No supimos entender a Robert. Lo quisimos con torpeza y con prisa. Lo metimos en círculos de sal para que mujeres que no sabían lo que hacían lo ayudaran, y en camas de hospital donde doctores cuadrados le enviaban cada vez más medicinas. Pero nadie, y me incluyo, se detuvo a escuchar el hilo finísimo por donde él nos pedía ayuda. Si te escribo esto, Glenn, es para no olvidarlo, porque esa criatura delató sus intenciones luego de su muerte, al intentar borrar sus recuerdos. Ese fue su último acto de odio hacia mi hermano, pero yo no se lo permití entonces, y jamás se lo permitiré.